Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Quiero un poquito dejarle por lo menos esta grabación en parte de esta clase, ¿verdad? Para que ustedes también puedan en algún momento enriquecerse de ello, ¿verdad? Para avanzar en nuestra clase, que hoy justamente nos toca hablar de un tema tan interesante también en lo que son las gestiones tanto técnicas como administrativas. Y hoy vamos a abordar lo que es el clima laboral, organizacional y su propia gestión, que por supuesto, cuando hablamos de clima laboral, estamos hablando también del ambiente que se genera por las relaciones y las interrelaciones que pudiesen existir entre los trabajadores dentro de una organización. Sabemos muy bien que dentro de cada una de nuestras organizaciones tenemos las personas con quien estamos trabajando el día a día y con las que estamos también interactuando en diferentes procesos de trabajo que hacen también a que en cada una de estas áreas crear un ambiente cálido, un ambiente agradable en las cuales podamos también el día a día estar trabajando y más que nada un poquito tener en cuenta también que cuando hablamos de clima laboral estamos hablando también de una teoría que nos lleva siempre a conocer cómo es nuestro ambiente de trabajo. Por supuesto, ¿quién no quiere trabajar en un ambiente bueno, en un ambiente agradable, en un ambiente cómodo, que justamente todas esas premisas hace a que podamos tener en las organizaciones funcionarios motivados y felices que puedan tener ese sentido de pertenencia donde yo me identifique exactamente con la organización donde estoy trabajando, poder incrementar en la retención. ¿Qué significa eso? De que pueda yo seguir en el mismo lugar, con la misma actividad, con el mismo compromiso que hace a que cada uno de mis recursos humanos pueda sentirse cómodo o cómoda, ¿verdad? Y el factor más importante de toda organización siempre es la comunicación efectiva. Recordarán ustedes que en clases anteriores ya decíamos que el éxito de toda organización siempre pasa por una buena comunicación. Entonces, teniendo estos parámetros, también, ¿qué es lo que podemos nosotros lograr con esto? En primer lugar, el impacto positivo en los servicios, que cada recurso humano pueda realizar sus actividades en beneficio a nuestros usuarios y que eso sea también de la mejor manera posible. ¿Y qué es lo que con eso nosotros podemos lograr con una buena atención? La atención que tanto sabemos decir y que tanto escuchamos en las organizaciones, la atención con calidad y con calidez. Nos va a llevar siempre a lo que es el logro de los objetivos en la organización, siempre apuntando a lo que es la excelencia y a lo que es también el éxito dentro de cada una de las organizaciones. Debemos pensar siempre y apuntar un poquito a cómo logramos un buen ambiente laboral, un buen clima organizacional. Y tenemos algunos factores que vamos a ir trabajando también en estos procesos, como por ejemplo el entorno físico, que es muy importante también, el lugar donde nos estamos desempeñando, ¿verdad? Que ese lugar sea dentro de lo que es la estructura organizacional también, con buenos espacios, con lugares aireados, con buena ventilación, que tenga una condición que nos dé la seguridad de que día a día en que estamos también
llevando adelante nuestras actividades, sabemos que estamos trabajando también ya dentro de lo que es el proceso en una actividad con higiene, que eso también muchas veces, ¿verdad? El lugar que esté limpio, que esté desinfectado también da seguridad a cada uno de los recursos humanos, principalmente abordando lo que es la salud. Las condiciones del clima, como ya mencionábamos, verá un lugar cómodo, alegre, limpio, eh, aireoso, con gente que da gusto trabajar, que esa iluminación sea exactamente la que necesitamos, verá, para poder también desempeñar nuestro trabajo. ¿Qué tan accesible es la organización para llegar? Eso también es un factor físico para que nosotros podamos llegar, los accesos, los caminos. Sabemos que hay instituciones nuestras donde se llega por barco, se llega también por lugares que no hay pavimento, que no hay buena calle, que no tiene ni siquiera empedrado, pero el trabajador de la salud siempre busca ese mecanismo para poder llegar a los lugares, para poder llegar también a esos usuarios que necesitan de nosotros siempre con el servicio que brindamos. Otro de los entornos físicos también es importante, el comedor. Sabemos que nosotros, principalmente ustedes que están en el área de salud específicamente, los profesionales del área de la salud, sabemos que su carga horaria es una carga horaria muy pesada ya también, ¿verdad? 6 horas de trabajo, 8 horas de trabajo, 12 horas, 24 horas, hay también una serie de horarios que se van acomodando de acuerdo a la necesidad de cada servicio. Entonces es importante también tener un lugar donde podamos sentarnos cómodamente y ingerir los alimentos correspondientes. Un lugar también donde podamos por lo menos estirar las piernas, como siempre decimos, ¿verdad? Para descansar un rato. Entonces, todos estos factores del entorno físico hace también a un buen clima laboral. Tenemos también dentro del mismo, verá, la cultura organizacional, que eso también nos ayuda un poquito a poder valorar los principios organizacionales. Sabemos que cuando hablamos de los principios organizacionales, estamos hablando de la universalidad, estamos hablando de la transparencia, estamos hablando del respeto que debemos de tener entre compañeros y entre las personas a quien asistimos, las políticas de igualdad, la inclusión y la diversidad, el estilo de liderazgo de la organización. Cada responsable de cada área debe tener también un buen liderazgo para poder gobernar a cada equipo de trabajo con quien le toca el día a día estar en contacto. También cuál es la imagen y perspectiva de cada colaborador respecto a la institución, ¿verdad? Estoy conforme con mi institución, estoy conforme con el trabajo que me asignaron, porque el ambiente laboral es bueno, es acorde. Me encanta irme a mi lugar de trabajo los días que corresponde ir a trabajar, y no podemos dejar de mencionar la ética, donde cada recurso humano, sea tanto del área administrativa como del área eh, asistencialista, ¿verdad? Con los profesionales del área blanca, como siempre mencionamos, tenga ese cumplimiento legal, esas prácticas que pudieran también desarrollarlo con las autoridades, con los clientes, con los proveedores, ¿verdad? Cada uno desde el lugar donde le toque también seguir trabajando. El otro factor que también nos lleva un poquito a cómo lograr un buen clima organizacional son las relaciones interpersonales. Las relaciones que yo puedo tener el día a día con mi superior, con mis compañeros, con los usuarios, con las familias de cada uno de nuestros pacientes,
que finalmente el mayor tiempo a lo mejor al familiar le dedicamos mucho más que al propio paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están con esa ansiedad, con esa preocupación y tratamos siempre también de poder hacer ese espacio para que ellos también se sientan seguros sobre el trabajo que nosotros estamos desempeñando también para su familiar. También las relaciones interpersonales con el exterior, con la familia, con las amistades, como ya mencionaba, ¿verdad? Y ver un poquito también cuál es la situación personal que tenemos cada uno de nosotros para poder interrelacionarnos con cada una de estas personas con que el día a día estamos en contacto. Por otro lado, tenemos la recompensa y el reconocimiento, que eso nos da un poquito la responsabilidad de que tenemos abordando el trabajo para los cual confiaron también en nosotros las autoridades de la organización. Muchas veces esa recompensa no es económica, pero un poquito, verá, es importante también de que sepamos decirle a nuestros recursos humanos el trabajo que hiciste, el resultado que lograron con el equipo de trabajo es satisfactorio. Estamos convencidos de que ustedes están haciendo un buen trabajo y con ese buen trabajo vamos a lograr nuestros objetivos, vamos a alcanzar nuestras metas. Esos son también factores de reconocimiento y que al recurso humano también le pone para que pueda seguir trabajando con más ánimo, con más dedicación. El tiempo en el puesto y en la organización, como ya mencionábamos hace rato, tenemos diferentes recursos humanos y por ende también con diferente formación que hacen a que cada uno de ellos tengan que también un horario diferente a cada uno de ellos. Entonces, ese tiempo que le dedicamos a nuestro trabajo también es un tiempo muy dinámico, muy apresurado muchas veces, ¿verdad? Porque todavía no le asistimos todo a un usuario, ya tenemos que estar con otro, ya nos están llamando para otras atenciones, un sinfín de factores, ¿verdad? Que se tiene que ver y que se tiene que las autoridades de la organización deben de saber reconocerlos también. ¿Cómo se paga mi puesto en el sector? ¿Cómo me pagan a mí por hacer bien mi trabajo, por dedicarle el tiempo necesario, el tiempo de compromiso que yo tengo con la organización, ¿verdad? La forma también en que me van reconociendo el día a día el trabajo que voy desarrollando. Por supuesto, tenemos también un diagnóstico organizacional y un diagnóstico de clima laboral, donde la cultura organizacional tenemos por un lado, tenemos la organización, tenemos los elementos organizacionales que ya sabemos cuáles son, los procesos internos dentro de la organización, cada proceso de trabajo que se van dando en cada estamento. Nada es más importante una que otra, todas son importantes, entonces debemos seguir trabajando con ello, ¿verdad? Para que a lo mejor en algún momento nos va a recompensar todo el cansancio, todo el tiempo transcurrido, brindado. Muchas veces ni siquiera miramos nuestra hora, no nos damos cuenta que ya terminamos nuestra carga horaria, pero seguimos trabajando ahí, ¿verdad? Y entonces, que eso también tenga que ser recompensado en cada uno de estos procesos. Y no podemos tampoco dejar de mencionar ese diagnóstico organizacional con el clima laboral, que todos los días es un factor también preponderante a cómo se van dando los procesos. En el diagnóstico organizacional, por ejemplo, sabemos que debemos de valorar muchísimo el trabajo en equipo que se van haciendo en las diferentes áreas y no podemos dejar de mencionar que para que cada recurso humano pueda trabajar
también en la organización y cumplir con las obligaciones dadas. Necesitamos siempre contar también con los recursos necesarios. Y cuando hablamos de los recursos necesarios, no podemos dejar de mencionar a los recursos humanos, a los recursos materiales y a los recursos financieros, que es lo que nos va a dar el resultado que siempre estamos abordando. Y en el diagnóstico del clima laboral, que ya sabemos ya es una evaluación de todo el análisis de las actividades, de cómo se fueron dando en los diferentes estamentos, también con los recursos humanos, con los jefes de cada área y más que nada, cómo poder reconocer también esa satisfacción laboral en cada trabajador que el día a día va realizando sus actividades con esmero, con dedicación y más que nada siempre apuntando a un resultado. Y el clima laboral sabemos todo para qué sirve, ¿verdad? Sabemos que debemos detectar las situaciones que se van dando en la organización. Sabemos que hay muchas situaciones que diariamente se van dando. Un día es diferente al otro, el otro día es igual al día anterior, se van dando de acuerdo, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, el alto nivel de rotación del personal que muchas veces se ven reflejada en las organizaciones. Por un lado, es a lo mejor importante esta rotación para que cada recurso humano del área pueda conocer también el trabajo de todos, para que cuando por una situación de salud, una situación de estudio o una situación de vacaciones, podamos también suplir a ese recurso humano que se va a estar ausentando. La poca participación para emprender proyectos. Muchas veces no todos los proyectos pueden ser ejecutados también en la organización. ¿Por qué? Porque siempre vamos a pasar por ese factor financiero que hace a que no podamos contar con todos los recursos necesarios para poder emprender el proyecto que tenemos de idea, que estamos pensando llevar adelante. Pero no por ello debemos de bajar la guardia, debemos siempre apuntar a que en algún momento vamos a poder lograrlo. El conflicto interno entre los colaboradores y entre las diferentes áreas, ¿verdad? Que generalmente sucede, ¿verdad? En todas las organizaciones se tienen pequeños conflictos, pero a la hora de la verdad, cuando tengamos que ponernos en trabajar, en lograr los resultados, estamos todos ahí trabajando también y llevando siempre ese mecanismo de trabajar en equipo. El alto nivel de ausentismo laboral, que muchas veces también se da en las organizaciones, eh, generalmente, ¿verdad? Hay también, así como siempre mencionamos, un tiempo específico, así que va al ausentismo y pareciera ser que después todo se va a normalizar otra vez y vamos tratando de cubrir todo ese tiempo de ausentismo que se fueron dando y que no se pudo haber llegado a la productividad necesaria. No lograr los objetivos de la organización, ¿verdad? Entonces, siempre debemos buscar el causal por el cual no pudimos lograr los objetivos y a través de esa causal ver rápidamente cuál es la solución que puedo tener para ir supliendo toda esa situación que se van dando y no puedo llegar a cumplir mis objetivos. Para mejorar o establecer los procesos más específicos o estratégicos también, por ejemplo, en nuevos proyectos. El clima laboral también hace a que cuando todo está bien, da gusto trabajar, da gusto pensar, da gusto planificar, da gusto trabajar esas ideas que finalmente va a cerrar en un nuevo proyecto. La reestructuración interna del personal, la que muchas veces también
sirve un poquito para poder mejorar el desempeño de los recursos humanos en las diferentes áreas, la adquisición de nuevos talentos humanos, la necesidad reflejada que muchas veces también vemos, ¿verdad?, en la organización y que pudiéramos también innovar en nuevos recursos humanos, solamente que ahí debemos de tener muy bien en cuenta, ¿verdad?, de que esos recursos humanos cuenten con el perfil que necesitamos, con los conocimientos y con las habilidades para realizar la tarea que les fuéramos a asignar. Cambios en las políticas de recursos humanos, cambios en los equipos directivos también muchas veces, ¿verdad? Como siempre se dice, cada cambio trae su propio cambio. Entonces, el que viene, a lo mejor viene ya con una visión de innovación, de mejorar, de ver en dónde existen las debilidades de los recursos humanos y a través de esas debilidades, qué se puede hacer para convertirlas en fortalezas. También debemos en el clima laboral saber cómo vamos a hacer estos procesos. Será en primer lugar fijar los objetivos del diagnóstico del clima laboral que estábamos ya mencionando, y para ellos debemos detectar los aspectos críticos del clima laboral que pudiera existir, ¿verdad? En la claridad, en las relaciones horizontales y verticales entre las diferentes áreas de la organización, los puntos estándares, las responsabilidades que tiene cada una de las personas, en el momento, en qué momento debemos de ser flexibles, el reconocimiento que debemos también tener en cuenta, el trabajar en equipo, mentalizarle al equipo de trabajo que solamente se puede lograr los buenos resultados trabajando en equipo, valga la redundancia, porque el trabajar como una isla nunca nos va a llevar a buenos resultados. Eso es lo que siempre el equipo de trabajo se tiene que mentalizar. Interpretan también los datos obtenidos, donde la recopilación de la información es interesante. Debemos ir recopilando cada una de las informaciones necesarias, analizar también cada una de las informaciones y saber a qué resultado nos puede dar los establecimientos de las conclusiones, a qué conclusión llegamos, qué podemos generar una comparación de lo que un antes y un hoy. Eso es importante también de vez en cuando hacer también eso, ¿verdad? Un poquito analizar el proceso, por ejemplo, de lo que fue el trimestre pasado y lo que es este trimestre, ¿verdad? Que de hecho luego siempre se generan estas tablas comparativas, ¿verdad? Dentro de lo que es también lo que conocemos el control de gestión, donde somos evaluados también en los diferentes programas y ante diferentes indicadores. Y no podemos dejar de dar a conocer los resultados, ¿verdad?, que genera un plan de acción de mejora ante la situación generada, ¿verdad? Siempre va a haber a lo mejor alguna situación de inconvenientes, y para esos inconvenientes siempre es bueno trabajar un plan de mejora institucional y que ese plan de mejora institucional tenga un tiempo para su aplicación y más que nada darle el seguimiento también para que cada proceso se pueda ir evaluando también si se fueron dando todo lo que habíamos trabajado en el plan de mejora institucional. Por eso también cuando trabajamos este plan es importante ponerle tiempo. ¿En qué tiempo nosotros vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a mejorar? Y más que nada, quiénes son las personas responsables en las diferentes áreas para poder también ir dando el seguimiento y los controles de cómo se van dando cada uno de ellos. Para ellos, por supuesto, tenemos que trabajar el espejo organizacional, ¿verdad? Donde
Cada organización utiliza una dinámica diferente para poder trabajar cada uno de estos puntos. En algunos casos trabajan las encuestas, en otros casos las entrevistas, se reúne en un equipo focal, unas juntas de equipo donde se van evaluando, ¿verdad? Donde la reunión del equipo de personas puedan también sacar de esa reunión, ¿verdad? Los diferentes eh, resultados que pudiéramos ir trabajando también en estos factores, donde lo principal debemos también medir un poquito la percepción del clima en función a sus dimensiones. Tenemos por un lado el liderazgo y tenemos por otro lado la motivación. En el liderazgo tenemos la capacidad que posee la persona o el grupo de personas para dirigir a los demás. O sea que, como hace rato yo mencionaba, ¿verdad? Que la persona que va a trabajar con el equipo de trabajo debe saber tener también las características que tiene que tener el líder. El líder debe tener liderazgo, debe tener empatía, debe tener dinamismo, debe tener responsabilidad, debe tener el don de escucha que no todas las personas tienen. Y como bien mencionamos acá, es la energía, la motivación, la capacidad que tiene el desarrollo de nuevos líderes y la facultativa que tiene también de poder delegar su función en otras personas que debe también, por supuesto, tener su mismo perfil para el efecto. En la motivación es el estado interno que provoca, mantiene y dirige la conducta hacia un objetivo. El recurso humano que se sienta motivado en la organización siempre va a realizar su trabajo de la mejor manera. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Yo no dejo de terminar mis actividades porque yo quiero ver el resultado. Y cuando yo veo el resultado, eso es el logro mío. Entonces me siento motivado o motivada, ¿verdad? A tener que terminar, llegar a ese objetivo en la cual también mis superiores confiaron. La motivación también es lo que nos da energía para alcanzar nuestros objetivos y para no declinar ante cualquier obstáculo o dificultades que se nos presenten en el camino. Sabemos que las personas que trabajamos, sabemos que sí o sí algún percance vamos a tener en el desarrollo de nuestro trabajo, pero ante ese percance debemos de saber también cómo avanzar en el camino, ¿verdad? Para poder lograr el resultado al cual estoy apuntando o el resultado al cual también mis superiores me exigen. Y la motivación es el conjunto de estímulos que mueven a la persona. Cuando yo me siento motivada por mis jefes inmediatos, ¿verdad? Diferente es cómo voy desempeñando mi trabajo, le pongo más gana, eh, antes del tiempo inclusive ya estoy logrando terminar el trabajo que me han dado. Cuando evaluamos la productividad, nos damos cuenta de que quién es el grupo de trabajo que está motivado y quién es el grupo que no, ¿verdad? Se nota perfectamente esos dos resultados al poder evaluar también el trabajo de cada uno de los equipos que se van desarrollando también. El otro factor es la comunicación, en donde sabemos, ¿verdad?, que debemos mantener informado a nuestro equipo de trabajo, a cada recurso humano. La comunicación es lo que va a ayudar a que el equipo humano pueda dar ese resultado en el trabajo, resolver también los conflictos efectivamente que pudieran haber, evitar culpar a un individuo,
distribuir la información a tiempo. Es tan importante que esa información llegue en tiempo y forma. Muchas veces las informaciones llegan a mitad, llegan una parte, después llega la otra parte, entonces de esa forma luego no se va a poder lograr avanzar en los procesos de trabajo. Evaluar los comportamientos del equipo también, ¿verdad? Sabemos nosotros que cada equipo de trabajo constantemente van siendo evaluados. Para eso hay un jefe o una jefa en cada una de las áreas que están también observando el desempeño de cada uno de sus recursos humanos. Aparte de, por normativa, tenemos que debemos de ser evaluados en un cierto tiempo en lo que es el desempeño también en nuestras funciones. Y establecer claramente los objetivos y las metas, qué es lo que queremos lograr, cómo queremos que sea también alcanzable nuestras metas. Para eso el equipo de trabajo debe tener conocimiento de cada uno de estos pasos. La interacción que se van dando también en estos estamentos, la acción que puede ejercer recíprocamente las personas una con otra o el departamento con otro departamento, que va a ser justamente con el trabajo en equipo que se van dando, poder también alcanzar estos objetivos. El establecimiento de las metas, que sabemos es ya el resultado final de cualquier acción, de cualquier actividad que se fue desarrollando, ¿verdad? Y que se ve reflejado también en todas las actividades que se van dando. En cuanto al control, el control consiste en la regulación del sistema donde tenemos la comprobación, ¿verdad? Nosotros podemos comprobar, ¿verdad?, cómo se fueron dando los trabajos en cada uno de los sistemas. Para eso existe una fiscalización, un monitoreo, un seguimiento donde se van inspeccionando las diferentes variables que se van trabajando en las diferentes áreas, ¿verdad?, para poder también ver un poquito cómo se van dando ese rendimiento, cuál es el resultado deseado, ¿verdad?, que si estamos alcanzando a través de nuestro equipo de trabajo, a través de las diferentes áreas que justamente siempre apuntamos, ¿verdad? Y ya somos reincidentes en esto de lograr los objetivos y de poder alcanzar las metas también. Para ello tenemos tres tipos de variables que van definiendo también cuál es la característica que tiene la organización. Y una de ellas es las variables causales. ¿Qué significa eso? Que van definiendo cómo las variables independientes van a indicar a la organización cómo va a ir evolucionando y a través de eso obteniendo también los resultados. Dentro de estas variables también no podemos dejar de mencionar la estructura organizativa en la cual tanto el área técnica como el área operativa van trabajando también dentro de lo que son las decisiones que se van dando en el desarrollo de las actividades, cuál es la competencia que podemos también ver reflejada en cada una de estas variables. Tenemos las variables intermedias que están orientadas siempre a medir el estado interno de la organización. Y cuando hablamos del estado interno, estamos hablando de todas las áreas que conforman la estructura organizativa de la organización, como son también, ¿verdad?, cómo sus recursos humanos están rindiendo, cuál es su productividad, están motivados, cuál es la toma de decisión que se van dando también a través de estas variables, que más que nada poder trabajar los procesos organizacionales que van constituyendo también un ámbito muy importante dentro de la organización. Y la última variable es la variable finales, ¿verdad?, que surgen ya como un resultado de ambas variables, tanto las causales como las intermedias, y que van estableciendo los resultados
obtenidos, ¿verdad? Que ya van reflejando el resultado en sí que pudimos lograr alcanzar, ¿verdad? Logramos los objetivos, alcanzamos las metas, que es lo que vamos también viendo dentro de lo que es también siempre estas evaluaciones que pudiéramos ir realizando también se pueden ver reflejado a través de un cuestionario que estos autores también nos enseñan dentro de lo que es la estructura organizacional. Por ejemplo, sabemos que existen reglamentos, existen normativas, existen resoluciones, existen decretos, leyes, todo eso es solamente han sido generadas para hacer cumplirlas, para aplicarla, como siempre se dice. En las remuneraciones, el nivel de aceptación de los sistemas de la recompensa que existen también ante los diferentes tipos de recursos humanos que tenemos. Recordemos que están el recurso humano presupuestado, está el recurso humano contratado, otra vez tenemos, ¿verdad? Hay diferenciado el personal de blanco, tenemos el personal administrativo, tenemos el personal de apoyo y por supuesto cada uno de ellos tienen una tarea diferente que deben ir realizando también y más que nada los salarios también todavía no se llegó a una equidad en los salarios, ¿verdad? En las diferentes especialidades que se pudieran tener tanto en el área de salud como también en el área administrativa. La responsabilidad, que sabemos es el grado en que la organización es percibida como otorgando la personalidad y la autonomía a cada miembro de su organización. Cada recurso humano sabe que el trabajo que se le fuera asignado debe de realizarlo con mucha responsabilidad. El riesgo y toma de decisiones son los grados en que las diferentes situaciones laborales ofrecen muchas veces la posibilidad de asumir riesgos y adoptar decisiones. Una decisión que tomamos mala, o sea que una mala decisión tomada, por supuesto, va a repercutir en el resultado de las actividades que se van trabajando. Y un buen toma de decisión, por supuesto, también se va a ver reflejado en lo positivo para la organización. Entonces, siempre que se vayan a tomar las decisiones, se debe también medir un poquito cuál es el riesgo que yo pongo tomando esta decisión, haciendo esto, y cuál es el riesgo en la cual no voy a caer haciendo esto. O sea que vamos también haciendo un juego del proceso del trabajo que vamos a ir dando para no poner en riesgo absolutamente nada de los procesos. El apoyo, que son las percepciones que tienen los miembros de la organización de sentirse apoyado por su grupo de trabajo. Sabemos que cada organización está también distribuido su trabajo de acuerdo también a la función que cada uno va realizando, pero no por ello yo que estoy trabajando el área administrativa, yo diga, no, yo estoy en el área administrativa y no me vaya a poder apoyar la parte asistencialista, por ejemplo, o viceversa, ¿verdad? Hay tareas a las cuales no voy a poder realizar y eso sabemos muy bien, pero hay otras tareas en las cuales sí se pueden realizar y como por ejemplo el área administrativa puede apoyar el área de vacunación, por ejemplo, ¿verdad? Donde el personal administrativo puede ir a realizar el trabajo del registrador, la registradora de registrar los datos de nuestros usuarios, ¿verdad? En el registro diario, donde debemos ir asentando también esos datos. Entonces, siempre va a haber un trabajo en las cuales pudiéramos apoyar el personal administrativo a la parte asistencialista también. Y el conflicto, que es el nivel de tolerancia al conflicto que puede tener el miembro de la organización. Siempre hay un grupo
que de repente, ¿verdad? Quieren ser conflictivos y hay otro grupo que apacigua al conflicto, ¿verdad? Para que no se pueda gestar, para que no se pueda desarrollar o llevar adelante, ¿verdad? Entonces, todos estos factores son también instrumentos, ¿verdad? Que debemos de tener en cuenta, más todavía cuando queremos trabajar las actitudes que podamos tener en la organización. Y cuando hablamos de las actitudes, hablamos de diferentes facetas que se tiene en la organización, ¿verdad? En primer lugar, luego le tenemos a la organización, tenemos las oportunidades, tenemos el puesto de trabajo, la supervisión que se deben ir desarrollando, las recompensas que se deben dar a cada recurso humano también en beneficio al trabajo desempeñado, las condiciones de trabajo, que es muy importante en las organizaciones también, ¿verdad? Que no sea un lugar donde estemos todos aglomerados, ¿verdad? En que no podemos ni en los pasillos circular, ¿verdad? En las oficinas, eh, de arriesgarnos también de que un bibliorato caiga por nosotros. Hay muchos factores que debemos tener en cuenta en las condiciones de trabajo, acondicionar cada una de las áreas para el mejor desempeño de nuestros recursos humanos. La actitud de los compañeros, ¿verdad? Como recién hablábamos del conflicto, cuando tenemos un compañero o una compañera conflictuante, ¿verdad? Sepamos también apaciguarlos o sepamos también eh, entrar en razón, como siempre decimos, ¿verdad? Y apoyar también a la persona. A lo mejor no está en sus mejores días, a lo mejor no amaneció bien, a lo mejor tuvo una mala noche en familia o en el trabajo. Hay muchos factores que entra a tallar también. Y los clientes, ¿verdad? Que son nuestros pacientes, ¿verdad? Tanto en interna como externamente, también se merece siempre un trato acorde a lo que corresponde el recibir, el dar y el recibir a las personas, porque nosotros también como funcionarios de salud muchas veces recibimos también el maltrato de nuestros usuarios, pero no por ello nosotros vamos a maltratarle también a otros, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar siempre ese equilibrio y esa actitud que me va a diferenciar un poquito también a la situación que viene dándose las personas. Y el diagnóstico organizacional, que tenemos también unos factores que debemos de tener en cuenta, como en primer lugar no podemos dejar de mencionar al individuo, a la persona, que sabemos tiene sus propias actitudes, sus percepciones, su personalidad, los valores que le hace hacer como es, su creatividad, sus motivaciones y sus estrés, ¿verdad? No todos los recursos humanos somos iguales, no todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos el mismo desempeño o el mismo esmero, la misma responsabilidad que le ponemos al desempeñar nuestras funciones. Los grupos que también van trabajando, ¿verdad? Tanto los grupos formales como los grupos informales, que ese trabajo siempre sea en comunicación, en integración, que los grupos puedan trabajar íntegramente uno con otro. Cada uno tiene su propio rol, su propia función y más que nada las normas que deben cumplir para realizar el trabajo. La estructura, sabemos, ¿verdad? Dentro de la estructura están la jerarquía, la cadena de mando en las cuales nosotros sabemos perfectamente a quién debemos rendir cuenta, a quién debemos de consultar las dudas que tenemos, ¿verdad? Dentro de lo que son también las normas, las políticas, las tareas, la presión que se tiene en el trabajo siempre, ¿verdad? Para poder justamente lograr también los objetivos. Las políticas de persona, ¿verdad? Que dentro de la política organizacional que estén la recompensa, los incentivos,
las gratificaciones, el reconocimiento, la capacitación, que muchas veces nuestras propias capacitaciones son pagadas por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en la organización también se debe de trabajar, ¿verdad? O por lo menos una política de recompensar a las personas que están estudiando y también ver la posibilidad presupuestaria de poder solventar las capacitaciones de nuestros recursos humanos, ¿verdad? Por supuesto, siempre nomás hay que ponerle también una normativa a ello, ¿verdad? Porque no siempre es importante que nosotros abonemos la capacitación en una maestría 2 años por nuestro recurso humano y una vez culminada la maestría, que nosotros pagamos los 2 años, ¿verdad? Nos diga, me voy, pide el traslado o se va a otra empresa. Entonces, por lo menos tiene que ser una de las políticas, ¿verdad? De que pasado un año, ¿verdad? De haberse recibido y de haber poder implementar todos sus conocimientos en el lugar de trabajo para poder darle su paso. Algo así, ¿verdad? Porque si no, es una inversión en vano también por ese recurso humano. En el liderazgo, que debemos buscar ese estilo en la cual también ya hablamos de las características que tiene que tener el líder en el ejercicio del poder. Y cuando hablamos del poder, no es el poder que debemos de aplicar en todo momento y en cada circunstancia. No, debemos saber en qué momento y cómo debemos también aplicar la supervisión constante, la comunicación, que nuestros recursos humanos se sientan confiados en nosotros mismos, ¿verdad? Que tengan esa facultad de facilidad también de poder adentrarse con nosotros en cada desempeño que se deben ir realizando. Y los procesos de trabajo, que sabemos siempre existen los flujos de decisiones, el sistema de trabajo, que cada una de las áreas tiene su propio tipo de proceso que debe ir cumpliendo, las interacciones que deben existir entre una y otra área, ¿verdad? Donde también siempre en este proceso de trabajo es importante trabajar los protocolos. Muchas veces también en los servicios de salud esa es una necesidad también reinante, ¿verdad? De que se tenga que tener los protocolos y ante cada situación presentada se deba también aplicar ese protocolo. Los factores físicos, que también es importante, como ya mencionábamos hace rato, ¿verdad? Ese ambiente laboral, esa condición de trabajo, ¿verdad? Que debe estar acorde a cada necesidad de los recursos humanos, en las instalaciones, en la iluminación, en la ventilación, en cada mobiliario de trabajo, en cada herramienta de trabajo que sea también cómodo y que sea acorde, como ya mencioné, ¿verdad? A lo que realmente cada uno de nosotros necesitamos para por lo menos estar a gusto siempre en nuestros espacios laborales. Y los factores externos que sabemos ya son la demanda y la oferta laboral, de acuerdo a las leyes, a los clientes, a los proveedores, la competencia, la situación económica y el ambiente social que se van dando también de parte de cada uno de los usuarios que vienen también a nuestra organización. Y las dimensiones a medir un poquito en el clima organizacional, sabemos que son características medibles en una organización y que influye en el comportamiento de los individuos. ¿Y cómo vamos a trabajar cada una de estas dimensiones? En primer lugar, tener en cuenta la estructura organizacional en las relaciones formales dentro de la organización, la responsabilidad que cada trabajador tiene con la institución y que la institución, por supuesto, también tiene con el trabajador,
las retribuciones y recompensas partiendo de la equidad, ¿verdad? Que es también un factor pendiente todavía en las instituciones públicas del Estado, ¿verdad? Que no existe esa equidad de los salarios que son retribuidos también por el servicio prestado. El desafío en el desempeño del puesto de trabajo, cada recurso humano cada día tiene un nuevo desafío para brindar su atención, nuevo desafío para hacer el trabajo, nuevo desafío para tener la logística para que cada miembro de la organización pueda llevar adelante también sus trabajos. Los estándares, que son los indicadores a lo que se quiere llegar, la cooperación, que es ayuda y apoyo mutuo en diferentes niveles, las relaciones interpersonales, cómo se ayudan entre sí los miembros, los conflictos, por qué se generan y cómo se pueden ir manejando también estos conflictos. Los recursos, que ya sabemos que cuando hablamos de recursos, estamos hablando de los recursos humanos, materiales, financieros, con el cual necesitamos indefectiblemente contar para poder realizar nuestras tareas y nuestras actividades, en fin. La estabilidad, que es el grado de seguridad de los trabajos, de los trabajadores, digo bien, ¿verdad? Y su pertenencia, que puedan recibir también a través de esta estabilidad. La identidad organizacional, cómo cada uno de mis recursos humanos percibe también ser miembro de mi organización, qué es lo que hace a la diferencia de otras organizaciones que es bueno también tener en cuenta. También para ello siempre es importante que podamos trabajar unas encuestas, que es lo que siempre también dentro de lo que es la cultura organizacional y el clima laboral se recomienda un poquito, en donde podamos también a través de estas recomendaciones dimensionar un poco cómo el equipo responsable de hacer la medición debe tener también el conocimiento previo sobre los temas que se aquejan al personal, cuidar que las preguntas incluidas no generen expectativas sobre aspectos que no se está dispuesto a cambiar, ¿verdad? Cuidemos muy bien esos detalles, poner a prueba la encuesta para verificar la claridad de las preguntas, digo bien, de ser necesario realizar los ajustes correspondientes, que eso ya con el correr del tiempo nos vamos a ir dando cuenta en dónde y cómo debemos ir realizando esos ajustes, crear un ambiente de confianza. La encuesta obligatoriamente debe ser anónima, ¿verdad? Para que justamente las personas que vamos a estar encuestando también, ¿verdad? Puedan asincerarse y a través de ese asinceramiento sepamos exactamente cuál es el diagnóstico real de nuestra organización. Debe realizarse en una fecha en la que no haya alguna variable que pueda sesgar los resultados. Por ejemplo, en una época de fiestas, ahora que vamos a llegar ya también las fiestas de fin de año, el aumento salarial o justamente el recorte salarial, esos factores que nos va a llevar siempre a que esa variable no pueda ser dada como debe de serla. Clasificar los resultados por áreas, por servicio y evitar que los supervisores influyan en el personal para evaluar un poquito mejor el clima laboral. Por eso muchas veces estas encuestas es muy importante también realizarlo a través de la herramienta que es el Google Form, ¿verdad? En las cuales se utiliza totalmente el anonimato y las personas son libres de expresar sus sentimientos y sus opiniones en la realidad de las cosas. Para ello también debemos de tener en cuenta la calidad de los servicios que prestamos. Está fuertemente relacionado con el clima laboral. Nosotros mismos como autoridades de la organización debemos también autoevaluarnos
y ver un poquito también cómo vamos desempeñando nuestras funciones, cómo vamos con el trato a nuestros recursos humanos, ¿verdad? ¿Qué me falta mejorar para poder también que mis recursos humanos se sientan seguros en mi organización? Los miembros de la organización se sienten beneficiados o afectados por la percepción, ya sea en forma personal como en forma grupal, que tienen de su medio ambiente de trabajo y con base en esa percepción que modifican y modulan algunas veces también de manera liberada y en otras inconscientemente su colaboración y su desempeño. Por supuesto, las actitudes, tenemos actitudes positivas como la negativa también que va a ir reflejando también dentro de la organización con los diferentes recursos que tengamos, con los diferentes jefes que se tiene también en las diferentes áreas y más que nada las condiciones ambientales y las condiciones del clima organizacional que se van dando también en la organización. Y las últimas recomendaciones que podemos dar para mejorar el índice de la respuesta también es que debemos ser explícitos respecto a la confidencialidad, que vamos a garantizar al empleado que sus respuestas serán confidenciales y cumplirla con ellas. Las respuestas deben ser anónimas, justamente como ya mencionaba, para que cada persona se sienta libre de emitir su opinión. Evitar adoptar un discurso corporativo, o sea que no hace falta hacer una introducción a ningún inicio de una encuesta y utilizar el mecanismo, ¿verdad?, dinámico de la tecnología, que es lo que ya estábamos mencionando también en ese factor, ¿verdad?, que nos lleva siempre a poder cumplir también con cada una de las necesidades de ir teniendo en cuenta también cómo se van dando estos procesos. Y cerramos un poquito con lo que es también este mensaje que les quiero dejar en esta linda tarde de viernes, ¿verdad? En donde a través de estas encuestas siempre se ven reflejada también de la experiencia vivida, ¿verdad? De tantas encuestas ya participadas en las organizaciones, justamente decir un poquito que el clima laboral debería ser lo suficientemente bueno de forma tal que el empleado que tiene todo para irse decida quedarse. Miren que muchas veces en nuestra organización y a nosotros mismos nos pasa eso, ¿verdad? Tenemos a lo mejor una oferta de mejor paga, inclusive, pero nunca es más valedero el trato que me están dando ante una mejor paga que pudiera recibir. Nunca va a ser mejor los conocimientos y las capacidades que a través de mi equipo de trabajo estoy adquiriendo en comparación a una mejor paga. O sea que es factor de que no entra a tallar a lo mejor lo que yo voy a ganar, sino que más bien lo que estoy adquiriendo como conocimiento y más que nada valorando también ese trato ameno que me dan mis compañeros y ni qué decir mis superiores. Lo que no tiene precio es justamente en una organización uno puede pagar por el tiempo del empleado, puede comprar su presencia física en un lugar determinado, pero su entusiasmo, su lealtad y su compromiso genuino no se puede comprar. Qué gran verdad para terminar un poquito lo que es el clima laboral, la cultura organizacional y la gestión de cómo se van dando en las diferentes áreas en nuestros lugares de trabajo. Entonces, les dejo un poquito con este mensaje, repitiendo nuevamente que en una organización uno puede pagar por el tiempo del empleado, puede comprar su presencia física en un lugar determinado, pero su entusiasmo, su lealtad
y su compromiso genuino no se puede comprar. Bueno, con esto entonces damos un poquito terminado esta clase y nosotros nos volvemos a encontrar ya por nuestro grupo de WhatsApp, por supuesto. No olviden que hay una tarea también que desarrollar una serie de preguntas que a través de este material instructivo van a poder ir también desarrollando eso y más que nada decirle de que ese trabajo es en forma individual, no va a ser en forma grupal, es cada una de las personas va a realizar su propio trabajo. Y por favor, atiendan, lean bien las directivas que se le da para el desarrollo de ese trabajo. Bueno, que tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buen fin de semana largo para las personas que van a estar trabajando, también buena guardia. Adiós, adiós.